Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a ¿Qué tal, Miguel? Y pues bueno, ya desde hace unos meses me han propuesto este tema y hoy quería hablar de esta herencia que tenemos los mexicanos, que es su gastronomía. Y pues voy a empezar con la frase: dime qué comes y te diré quién eres. Pues es verdad que la mejor manera de llegar a conocer la cultura de un país es conociendo lo más profundo de sus despensas, mercados y restaurantes. Y pues ya que la gastronomía mexicana ya es parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, vale la pena hablar de ella. Tiene que pensar en que la comida mexicana no goza una popularidad como la goza la comida francesa o la comida peruana, ¿no? En su auge, o la comida italiana. Si vamos a un país extranjero hay que ser honestos, no vamos a encontrar un restaurante de comida mexicana que verdaderamente represente la esencia de la gastronomía mexicana. Siempre que se habla de gastronomía mexicana, se tiene que pensar en la época colonial, porque en verdad es ahí donde surge. Y pues el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un documento llamado Historia Documental de México. Ahí dice que para 1650 había aproximadamente 2.000 peninsulales, 30.000 negros, 1.5 millones de indios en la Nueva España. Y claro, esto es importante porque resalta la presencia de estas culturas en nuestros territorios, ¿no? Y después, para 1690, o sea, 40 años después, existen 150.000 mestizos y 20.000 mulatos. O sea, esto quiere decir que las razas de españoles con negros, con indígenas, se empezaron a mezclar y se empezaron a mezclar bien. Lo que representa que del mismo modo que las razas se mezclaron las culturas, lo que se refleja en la gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana es un mestizaje de culturas. Pero yo no voy a hablar más de este tema y lo voy a dejar en manos de un experto que hoy nos acompaña aquí en ¿Qué tal, Miguel? Y se llama Edgar López Chávez. ¿Qué tal, Edgar? Cuéntanos un poco sobre ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar López Chávez Hernández. Soy historiador de arte. Me he dedicado, además de la docencia, también a la investigación artística, especializándome en historia del arte en México y pues también un poco en la historia de la gastronomía mexicana como arte que es. Bueno, Edgar, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quería que me platicaras un poco de dónde viene y cómo ha evolucionado esta herencia que tenemos los mexicanos. Bueno, pues la gastronomía mexicana, esta gastronomía mestiza, se va a dar justamente a raíz de esa unión, de esa conjunción entre las gastronomías europeas, que a su vez ya venían mezcladas, ya venían con ese sincretismo entre lo árabe, lo propio, lo romano, y lo que teníamos acá, que era nuestra gastronomía indígena. Tanto históricamente como artísticamente, social y obviamente gastronómico, el sincretismo, la unión, va a ser lo que va a dar origen a nuestra gastronomía. Es justamente en la época de la colonia, en la época virreinal, cuando se forja, cuando entra este crisol cultural, donde vienen a mezclarse los ingredientes, los sabores, las técnicas, etcétera, que van a dar origen, pues justamente a eso que hoy llamamos y nos preciamos de tener, que es la gastronomía mexicana. Ha ido sufriendo muchísimos cambios, muchísimas nuevas tendencias que van naciendo, pero obviamente pues el origen permea, ¿no? La parte más importante de nuestra gastronomía es justamente ese arraigo a la raíz. Y esa raíz, para entenderlo bien, es la mezcla de las dos cosas, de lo indígena, de lo propio, con lo europeo, con el conquistador. No va una sin la otra. Toda gastronomía que se precie de ser mexicana muestra ese barroquismo, esa mezcla de culturas en los platos, en los colores, en los sabores, las especias de Oriente que pasan a Europa, ahí la carne, el vino, el queso, el pan, etcétera, llegan a América y aquí se juntan con nuestras verduras, con nuestros propios sabores, con nuestras propias técnicas para dar origen a lo que pues hoy conocemos
como la gastronomía mexicana actual. Nomás una segunda pregunta, Edgar. Menciona Arturo Pérez en su trabajo de la pérdida de las raíces culinarias de México por la transformación de la industria alimenticia. Menciona que se ha reemplazado las tortillas de maíz y de harina por el pan blanco empacado, el atole y aguas frescas por refrescos, la leche fresca por leche de caja, las salsas de molcajete por salsas de catsup o salsas enlatadas, los frijoles de olla por frijoles de lata. Es decir, estamos perdiendo cierta identidad, cierta cultura por la globalización alimenticia. Pues mira, quizá, pero va más allá de una cuestión de identidad cultural o de una cuestión de globalización alimenticia. Esto es un fenómeno social, porque por un lado se deprecia cierto alimento, cierto ingrediente, pero al mismo tiempo lo enalteces, lo encareces a niveles exorbitantes, ¿no? No es posible que un tamal afuera de una iglesia cueste 10 pesos, pero una deconstrucción de tamal con espuma de salsa de habanero en el restaurante Pujol cueste 400 pesos el plato. Entonces, una globalización alimenticia yo creo que va más en función de una globalización general, de la parte social. La identidad de un pueblo se ve en sus platos. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a desintegrar nuestros platos tradicionales, nuestra comida mexicana esencial, en ese momento estamos perdiendo nuestra identidad. Muchas gracias por tu profesional opinión, Edgar. Y pues aquí en ¿Qué tal, Miguel? Queremos proponer una difusión de la gastronomía mexicana. ¿Cómo? El plan es hacerlo a través de pequeños stands en los supermercados, porque ahí es donde va la gente que cocina. Y estos stands prepararían los platillos más coloniales, más representativos de ese estado. Por ejemplo, en nuestra localidad serían enchiladas queretanas, mole queretano, gorditas de maíz crevado. Y bueno, invitarían a la gente a que probaran esto, ¿no? Y probándolo, despertarían su curiosidad, despertarían cómo se hace. Y aquí mismo es donde se les aporta con un panfleto donde venga dos cosas: el origen y el cómo se hace la receta. Entonces, ellas agarrarían lo que necesitan, sabiendo esta historia, y lo prepararían en su casa. Difundirían sus sabores, sus culturas, sus técnicas. Y de este modo se lograría un buen difusión de la gastronomía mexicana. Y bueno, a todo el que le interese participar, por favor, menciónenlos en redes sociales. Y bueno, esto es todo por hoy en ¿Qué tal, Miguel? Saludos y gracias.